Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los eventos que definieron el mundo moderno, la Reforma Protestante. Un tema gigante. Gigante, ¿sí? Y tenemos un conjunto de notas fascinantes que la analizan, pero desde un ángulo que, honestamente, al principio me hizo un poco de ruido. La conectan con una de las 7 iglesias del Apocalipsis, la de Sardis. Un ángulo muy provocador, sin duda. Y aquí es donde está el punto que tenemos que desentrañar. La frase que se usa para describir a esa iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 es: «Tienes nombre de que vives, pero estás muerto». A ver. Es fuerte. Fuertísimo. La Reforma es el gran renacimiento, el regreso a la Biblia, la vida, y la fuente la describe como muerta. Suena una contradicción total. Nuestra misión hoy es entender de dónde sale esta idea. Es que esa es la clave de todo el análisis. No se trata de negar los logros monumentales de la Reforma, que los tuvo, claro. Se trata de adoptar la perspectiva crítica que proponen las fuentes. Una perspectiva divina, por así decirlo. Exacto. La pregunta no es si la Reforma fue mejor que lo que había antes, sino si fue todo lo que pudo y debió ser. Vamos a explorar esa tensión entre su reputación brillante y una realidad, según esta óptica, mucho más compleja e incompleta. De acuerdo, empecemos por ahí. La ciudad de Sardis. ¿Qué tenía de especial para que se use como metáfora? Porque tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es una lápida, no una descripción. ¿Cómo se aplica eso a la Reforma? El paralelo que trazan las fuentes es tremendo. Pensemos en la Sardis histórica. Fue la capital de un imperio increíblemente rico, el de Creso. Famosísimo por su oro. Exacto. Su acrópolis se consideraba inexpugnable, estaba en la cima de un acantilado, tenían una reputación de invencibilidad. Pero, ¿qué pasó? Que no lo eran. La conquistaron 2 veces de noche, por pura negligencia. Un soldado vio a un defensor bajar por un pasadizo secreto para recuperar un casco que se le había caído, y por ahí se metieron. Mantenían el nombre, la fama, la reputación de fortaleza, pero por dentro estaban... Dormidos. O sea, la procesión iba por dentro. Tenían el marketing, pero no la seguridad. Exactamente. Y las fuentes conectan eso con la Reforma. Ganó una reputación de oro, la de ser una resurrección bíblica total frente a la corrupción medieval. Pero cuando el texto de Apocalipsis evalúa las obras de Sardis, dice: «No he hallado tus obras perfectas delante de Dios». Perfectas. La palabra griega ahí es pleroo, que significa plenas o completas. La evaluación no es que sus obras fueran malas, sino que no se terminaron. Se quedaron a mitad de camino. Y ahí empieza a encajar la idea de una restauración parcial. No fue una demolición y reconstrucción completa, sino más bien una remodelación que dejó intactas algunas de las estructuras viejas. Y como la decadencia de Sardis, nació dividida, fragmentada desde el minuto 1. Para entender esa fractura y esa obra incompleta, hay que ir al origen de todo. Y no es un sínodo ni un concilio, es la crisis de un solo hombre, Martín Lutero. Es increíble pensar que el sismo que partió Europa en 2 no empezó con un plan maestro, sino con el pánico más absoluto. Las notas relatan esa famosa anécdota de 1505. La de la tormenta. Esa misma, Lutero, un joven estudiante de leyes, queda atrapado en una tormenta eléctrica brutal. Cae un rayo cerca, lo tira al suelo y, aterrorizado, grita a la santa patrona de los mineros: «Santa Ana, ayúdame, me haré monje». Un voto hecho desde el terror a la muerte. Eso ya te dice mucho sobre su estado espiritual. Totalmente. Ese fue el detonante existencial, pero la verdadera explosión fue teológica y ocurrió dentro de los muros del monasterio. Lutero se flagelaba, ayunaba, se confesaba por horas. Hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Todo. Pero sentía un tormento interior insoportable. Leía Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esa frase, la justicia de Dios, lo aterrorizaba. ¿Por qué? Uno pensaría que es algo bueno. Para él significaba que un Dios perfectamente justo iba a juzgarlo a él, un pecador imperfecto. Se sentía condenado. No veía la justicia de Dios como una buena noticia, sino como una amenaza.
Claro. Exacto. Hasta que tuvo lo que él llamó su iluminación en la torre. Mientras estudiaba ese pasaje, de pronto lo vio de otra manera. Comprendió que la justicia de Dios no era un estándar que él debía alcanzar con sus obras, lo que las fuentes llaman justicia activa. O sea, no era Dios diciéndole, sé perfecto como yo. No, era un regalo que Dios le daba al pecador, una justicia pasiva que se recibe únicamente por la fe. A ver si entiendo. Es como la diferencia entre un sueldo y una herencia. Esa es una analogía perfecta. El sistema medieval le decía que tenía que ganarse el cielo, como un sueldo, con obras, penitencias, indulgencias. Lutero descubre que la salvación es como una herencia multimillonaria que no hiciste nada para merecer. Solo tienes que aceptarla, firmar el papel. Y esa firma es la fe. Él mismo escribió que cuando entendió esto, sintió que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso se le habían abierto. Fue una liberación total de su conciencia. Y con esa conciencia liberada, ya no podía quedarse callado. De ahí al evento que todos conocemos. 31 de octubre de 1517. Las 95 tesis clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Aunque las fuentes aclaran que eso era como publicar un artículo en un foro académico hoy, ¿no? Una invitación a debatir. No era una declaración de guerra, al principio. No. Pero la tecnología de la época, la imprenta de Gutenberg, lo convirtió en una. En 2 semanas, sus ideas estaban por toda Europa. Y el punto de no retorno fue la Dieta de Worms, en 1521. La escena es de película. Totalmente. Hay que imaginarse. Un simple monje, solo, de pie frente al hombre más poderoso de Europa, el emperador Carlos V, y toda la pompa de la iglesia. Y le están ofreciendo una salida fácil. Solo di que te equivocaste. Y su negativa, esa famosa postura de aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. No fue un simple no. Fue un acto de desafío que equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. Lo declararon hereje y proscrito. Cualquiera podía matarlo. Tuvo que ser secuestrado para su propia protección y escondido en el castillo de Wartburg. Y fue allí, en ese exilio forzado, donde emprendió su obra más revolucionaria, traducir el Nuevo Testamento al alemán común. Para que cualquiera pudiera leerlo. Entonces, esa crisis personal de Lutero lo obliga a buscar una respuesta en la Biblia. ¿Qué es lo que encuentra exactamente? Las fuentes las agrupan en las 3 solas. Son los 3 pilares que demolieron el edificio teológico medieval. La primera es sola escritura, la escritura sola. ¿La Biblia como única autoridad? La única autoridad final e infalible. Ni el Papa, ni los concilios, ni la tradición están por encima de ella. O sea que para Lutero, si el Papa decía algo sobre, no sé, el purgatorio, pero no podía señalar un versículo exacto que lo respaldara. Ese decreto simplemente no tenía validez. Era la opinión de un hombre. Radical. Radicalísimo. La segunda es sola fide, la fe sola. La justificación, el ser declarado justo ante Dios, no se logra por nuestras obras, ni por sacramentos, ni por comprar indulgencias. Es un acto que ocurre únicamente a través de la fe. La fe es el instrumento que recibe el regalo. Justo. Y la tercera, que es la fuente de todo, es sola gratia, la gracia sola, que significa que la salvación es un regalo gratuito e inmerecido de Dios, de principio a fin. No es una colaboración, es 100% obra de Dios. Estas 3 ideas, juntas, cambiaron el mapa religioso de Europa para siempre. Y aquí es donde uno pensaría, ok, encontraron la fórmula. Todos los que lean la Biblia llegarán a las mismas conclusiones. Pero lo que pasó fue todo lo contrario. Todo lo contrario. A la vez que Lutero está en Alemania, surgen otros como Ulrico Zwinglio en Zúrich y luego Juan Calvino en Ginebra. Y aunque parten de las solas, construyen cosas muy diferentes. Las notas describen la Ginebra de Calvino como una teocracia bastante estricta. Muy estricta. Se prohibían las danzas, los juegos de cartas, y la disidencia teológica se pagaba muy caro. Calvino, por ejemplo, aprobó la ejecución del teólogo español Miguel Servet por negar la Trinidad. Un momento. ¿Calvino, uno de los grandes reformadores, ejecutó a alguien por una diferencia teológica? Fue quemado en la hoguera. Eso suena exactamente a lo que ellos mismos criticaban de la Inquisición católica. Es una ironía brutal.
Es una de las grandes y oscuras paradojas de la Reforma. Y las divisiones entre ellos no fueron menores. El punto de quiebre que impidió que los movimientos alemán y suizo se unieran fue una disputa sobre la Cena del Señor. Espera, ¿me estás diciendo que los dos líderes de la Reforma, que estaban de acuerdo en casi todo, dejaron que su movimiento se partiera en dos por una disputa sobre el significado del pan y el vino? Es increíble, pero así fue. Es que para ellos no era un detalle. Lutero, todavía tenía una visión muy sacramental. Creía en la consubstanciación. ¿Que Cristo está físicamente presente ahí? Físicamente presente en, con y bajo el pan y el vino. Para Zwinglio, un pensador más racionalista, eso era casi superstición. Sostenía que la cena era un acto puramente simbólico, un memorial. Dos visiones irreconciliables. Lutero, según la historia, escribió con tiza en la mesa «Esto es mi cuerpo» y se negó a ceder. Se separaron como enemigos teológicos. La fragmentación estaba en el ADN del movimiento. Ok, esto me confunde. Si el lema era la Biblia y solo la Biblia, ¿cómo es posible que Lutero, Calvino y otros mantuvieran prácticas que sus oponentes decían que no estaban ahí? ¿Qué fue lo que, según las fuentes, no se completó en esta reforma? Este es el corazón de la crítica, la ración de la evaluación de Sardis. Las fuentes señalan 3 áreas principales donde los reformadores, por decirlo así, frenaron y no siguieron la lógica de sola escritura hasta el final. La primera, el bautismo infantil. Claro, eso siempre me llamó la atención. Tanto Lutero como Calvino y Zwinglio los defendieron a capa y espada. Su argumento era una tradición y lo veían como el equivalente del pacto de la circuncisión. Pero otros no lo veían así. No, un grupo que surgió en esa época, a quienes llamaron despectivamente los anabautistas o rebautizadores, les dijo, un momento, en el Nuevo Testamento la gente primero cree y luego se bautiza. Bautizar a un bebé que no puede creer no tiene base bíblica. Y la reacción de los grandes reformadores no fue debatir con ellos, ¿verdad? Fue brutal. Los anabautistas fueron perseguidos salvajemente no solo por los católicos, sino también por los protestantes. Zwinglio los ahogaba en el río de Zúrich, diciendo irónicamente, si quieren agua, que la tengan. ¡Qué terrible! Miles fueron torturados y ejecutados con el apoyo explícito de Lutero y Calvino. Es la gran mancha de la Reforma. Huyeron de la persecución y luego le infligieron a otros. Increíble. ¿Cuál es la segunda área incompleta? La estructura de la Iglesia. Se deshicieron del Papa, sí, pero no de la estructura jerárquica que distingue entre el clero y los laicos. Los luteranos mantuvieron obispos, los calvinistas crearon presbiterios. O sea, cambiaron la cúpula, pero la pirámide se mantuvo. Exacto. Las fuentes contrastan esto con lo que describen como el modelo del Nuevo Testamento, un sacerdocio de todos los creyentes y la autonomía de cada congregación local. Entiendo. Y el tercer punto tiene que ver con el poder político. La alianza Iglesia-Estado. Lejos de buscar una separación, los reformadores se apoyaron en el poder de los príncipes para poder sobrevivir. El resultado fue la creación de iglesias nacionales o estatales. La religión del rey es la religión del pueblo. Ese era el principio. Se perpetuó el modelo constantiniano de unión entre el poder político y la fe. Entiendo la crítica teológica, pero seamos realistas. Sin la protección del príncipe Federico, Lutero habría sido quemado en la hoguera. ¿No fue esa alianza, aunque teológicamente impura, una necesidad pragmática para sobrevivir? Esa es la gran pregunta, y es un debate que sigue hasta hoy. ¿Fue pragmatismo necesario o una traición al modelo de iglesia del Nuevo Testamento? Lo que las fuentes señalan es que los únicos que abogaron por una iglesia separada del poder civil fueron los anabaptistas, y pagaron el precio más alto por ello. La analogía que usan las fuentes entonces es... Es potente. La Reforma fue como un enfermo que empieza a recuperarse. Tenía más vida que en la Edad Media, sin duda. Pero no se sanó del todo. Se levantó de la cama, pero siguió con algunas de las viejas enfermedades. Y esa naturaleza incompleta, supongo, es la que explica la fragmentación explosiva que vino después. Si el principio era sola escritura, uno esperaría más unidad, no menos. Totalmente. Pero lo que hubo fue un estallido. Tienes la rama luterana, la calvinista, la anglicana, que fue más un divorcio político que otra cosa al principio. La presbiteriana en Escocia. Exacto.
cada una reclamando ser la interpretación más fiel de la Biblia y a menudo excomulgándose unas a otras. Y las fuentes mencionan que esa sensación de obra no terminada provocó que surgieran otros movimientos intentando, por así decirlo, completar la reforma. Es una dinámica recurrente. Primero los anabautistas, buscando una iglesia pura. Más tarde, dentro de Inglaterra, los puritanos, que decían que la iglesia anglicana era una iglesia católica sin papa, y querían purificarla. Y luego los pietistas. Un siglo después, en Alemania, el pietismo reaccionó contra lo que veían como una ortodoxia luterana muerta. Decían, tenemos las doctrinas correctas, pero ¿dónde está la fe viva, la experiencia personal? O sea, es como un ciclo. La revolución se convierte en el nuevo establishment, que con el tiempo se vuelve rígido y entonces necesita otra revolución interna para que lo despierte. Has dado en el clavo. La propia Reforma, que nació como la protesta más radical, se convirtió en una nueva ortodoxia y casi de inmediato surgieron voces desde dentro diciendo, esto no es suficiente, tenemos la verdad en el papel, pero hemos perdido la vida. Entonces, si tuviéramos que resumir el panorama, está claro que la Reforma fue un terremoto. Puso la Biblia en manos de la gente, recuperó doctrinas centrales del Evangelio, nadie discute eso. Para nada. Perspectiva teológicamente incompleto. Tenía el nombre de que vivía, pero en áreas clave, la vieja maquinaria seguía funcionando. Y eso nos deja con una reflexión final, una pregunta muy provocadora que plantean las fuentes y que resuena hasta hoy. El protestantismo se fundó sobre el glorioso principio de la Biblia sola. Su gran logro fue democratizar el acceso a las Escrituras. Pero hoy, según algunas estimaciones, existen más de 40.000 denominaciones protestantes distintas en el mundo. Esto plantea una pregunta fundamental para la reflexión. ¿El acceso individual a un texto sagrado conduce inevitablemente a la unidad? ¿O por su propia naturaleza, al poner el énfasis en la interpretación personal, lleva a una fragmentación continua e imparable?